Buenas tardes, vamos a dar inicio a lo que es el segundo módulo del curso de Robótica, Electrónica y Programación con el tema de automatización. La automatización es un sistema donde se transfieren tareas de producción realizadas habitualmente por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. Estos elementos tecnológicos, por ejemplo, pueden ser robots, sistemas inteligentes que controlen ciertos procesos en domicilios o en edificios inteligentes, así como el encendido de artefactos eléctricos, el control de luces o el mismo sistema de un ascensor es, por ejemplo, un sistema automático. En el ámbito robótico, a nosotros, por ejemplo, nos va a interesar la réplica de las acciones de un ser humano interactuando con la interfaz de un usuario de un sistema informático, de una computadora o una aplicación Android que va a enviar una información hacia un sistema robótico para que el sistema se comporte de una determinada manera. Por ejemplo, simular el movimiento de un brazo, activar el movimiento de un motor o activar el proceso de una planta o fábrica de manera automática sin necesidad de contar con un operario humano. En este sentido, la domótica eh, cobra un valor muy importante. ¿Por qué? Porque a este nivel nosotros en el curso vamos a trabajar con lo que es domótica con Arduino. Cuando hablamos de domótica, en líneas generales, por ejemplo, se refiere a las plataformas que incluyen la creación de controladores automatizados. Estos controladores los vamos a programar mediante Arduino y los vamos a usar en hogares, edificios inteligentes, casas inteligentes, etc. Para ello, la domótica incluye elementos de hardware. En este caso, el hardware va a ser nuestra implementación física en tarjeta, en protobar, mediante LEDs, resistencias, condensadores, elementos pasivos, elementos activos, por ejemplo, un transistor, etc. Todo ese conjunto de elementos activos y pasivos implementados de manera física va a componer lo que es el hardware. Y el software básicamente va a ser la programación que nosotros realicemos de la tarjeta mediante, en este caso, nuestro programa Arduino y la aplicación Android que se va a programar o diseñar en otra plataforma, pero también que va a componer lo que es el software, que dan lugar al posible desarrollo de plataformas personalizadas, es decir, que pueden ser construidas de acuerdo a diversos aspectos, incluyendo las necesidades puntuales de los usuarios. En nuestro caso, la necesidad puntual va a ser la domótica, el encendido de artefactos electrónicos, el control de luces, obviamente a un voltaje en Perú que es de 220 en un rango de más o menos 5%. Por ejemplo, aquí vemos un sistema domótico controlado por Arduino y un sensor. En este caso, el control por voz de electrodomésticos gracias a una tarjeta Arduino. La asistente es Isabel, ¿no? Vamos a controlar nosotros mediante la voz los procesos de encendido y apagado de artefactos electrónicos. No hay necesidad de usar interruptores, simplemente lo vamos a hacer mediante la voz. Es un ejemplo. En nuestro caso vamos a usar un control remoto con un aplicativo Android y vamos a hacer estos procesos, por ejemplo, de encendido de lámparas, encendido de aire acondicionado, por ejemplo, persianas eléctricas, cafeteras, cerraduras eléctricas, ventiladores, equipos de música, computadoras, etcétera, mediante el control remoto por Bluetooth con Arduino. Para ello hay que nosotros tener conocimientos generales de lo que es la comunicación inalámbrica. Hay distintos tipos de comunicación inalámbrica. Por ejemplo, la comunicación inalámbrica
por Wi-Fi, radiofrecuencia, Bluetooth, infrarrojo que ya se está dejando de usar, GPS, etc. Este tipo de comunicación se hace mediante un medio físico, ¿no? En este caso las partículas del aire, mediante la transmisión de ondas electromagnéticas a través del espacio. A nosotros nos interesa el Bluetooth en el módulo 2 porque vamos a trabajar únicamente con Bluetooth para este módulo. El Bluetooth es una especificación industrial para redes inalámbricas de área personal. El código es un WPAN. ¿Por qué? Porque un WPA básicamente tiene un alcance en un rango de 10 a 18 metros en nuestro domicilio, que es básicamente el alcance que va a tener nuestro celular para poder controlar de manera automática mediante un aplicativo Android que vamos a crear más adelante. Otra ventaja del Bluetooth es que es un sistema de bajo consumo de energía. Normalmente el Bluetooth que vamos a usar tiene por código el HC05 o también el HC04, que pueden ustedes comprarlo, adquirirlo, que tiene un bajo costo. También vamos a tocar lo que es el tema de la pantalla LCD. El LCD es una pantalla líquida de cristal o pantalla de cristal líquido, un dispositivo empleado para la visualización de contenidos o información de una forma gráfica. Esa información va a provenir de lo que son los sensores. Los sensores, por ejemplo, un sensor de humedad nos va a detectar la humedad y lo vamos a visualizar en una pantalla LCD mediante caracteres, símbolos o pequeños dibujos dependiendo del modelo. En este caso, el modelo que vamos a usar es una pantalla LCD 16x2 que tiene un costo aproximado de 12 soles, no incluye los pines, hay que soldar nosotros los pines, y que está gobernado por un microcontrolador, el cual dirige todo su funcionamiento. Bien, un microcontrolador dirige todo el funcionamiento de lo que es la pantalla LCD. En nuestro caso, la pantalla LCD 16x2, esto quiere decir que dispone de 2 filas y 16 caracteres cada una. En total tendría 32 caracteres para poder nosotros visualizar. 32 caracteres o 32 letras que nosotros como máximo vamos a poder ver en la pantalla. Los píxeles de cada símbolo o carácter varían en función de cada modelo. En este caso es adecuado trabajar con esas pantallas LCD. También vamos a ver lo que es el manejo de sensores y el acondicionamiento de sensores para procesos, en este caso, que nosotros deseemos. Un proceso, por ejemplo, es un sistema de ventilación automático mediante pantalla LCD, un sensor de temperatura y Arduino, por ejemplo, en un caldero o en un hogar. Entonces, los sensores y detectores para robótica. De forma similar a los seres vivos, los sensores facilitan la información necesaria para que los robots interpreten el mundo real. Todo robot debe tener al menos un sensor con el que va a interactuar con el mundo real. Ese sensor va a captar una señal. Hay sensores de temperatura, la señal que va a captar en este caso es la temperatura. Hay sensores de proximidad, en este caso van a detectar un obstáculo. Hay sensores, por ejemplo, el acelerómetro, que va a detectar el movimiento en 3 ejes, X y Z, la aceleración lineal y la aceleración angular, también en los 3 ejes, X, Y, Z. El sensor de humedad, que va a detectar la humedad relativa promedio en un ambiente. Y todos ese tipo de sensores nosotros vamos a programarlos con Arduino, vamos a interpretarlos, vamos a pasarlos a la tarjeta, las señales que envíen, y mediante números vamos a tener que visualizarlo en nuestra pantalla LCD.
Los sensores tienen diferentes aplicaciones, desde sistemas de climatización automáticos, detector de velocidad en los automóviles, detección de temperatura, etcétera. Los sensores están en el mundo real y tienen aplicaciones tanto industriales y aplicaciones prácticas. Sin embargo, hay que enlazar nosotros, hay que enlazar ese tema de sensores con el tema de aplicaciones Android. Es decir, que nosotros vamos a poder manipular los procesos mediante aplicaciones Android, que también lo vamos a ver en este módulo 2, y lo vamos a crear mediante una plataforma gratuita que es el App Inventor. En este caso se crean las aplicaciones para celulares Android, tablet, etcétera, y vamos a pasarlas, a descargarlas en nuestro celular para poder usarlo y a realizar el primer proyecto mediante control de aplicativo Android de lo que corresponde a un carrito controlado mediante Bluetooth con sensores de proximidad. Ese es todo el contenido del módulo 2. Tienen que ustedes familiarizarse con esta explicación porque va a ser el contenido que vamos a desarrollar durante todo este tiempo o esta semana. Asimismo, se les van a asignar sus tareas semanales y se van a estar subiendo los videos posteriores para que ustedes puedan estar viéndolos, estudiándolos de manera ordenada.